Amén, hermanos míos. Bienvenidos todos ustedes. Tengamos juntos un hermoso día. Que el Señor muestre su poder a través de su palabra y de su Espíritu Santo, el cual gobierna nuestra vida, el cual gobierna nuestro corazón y el cual conduce a esta porción del cuerpo de Cristo. Antes de comenzar, les pido que me acompañen en oración, porque tenemos un tema muy importante que tratar. Y realmente me asombra cómo es el Señor, cómo es de preciso en los tiempos, cómo es de preciso en los momentos, cómo es de preciso con las personas, más aún con el tema que hoy día vamos a compartir. Y con las cosas que vienen por delante dentro de lo que el Señor nos ha ayudado a programar en la vida de la iglesia. Así que, hermanos míos, prestemos atención a esto y acompáñenme en oración. Amado Padre, estamos agradecidos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y estamos agradecidos por tu Santo Espíritu, el cual nos guía, el cual nos llena de poder. Y es Él el que nos enseña todo cuanto debemos poner en práctica en nuestra vida como hijos tuyos. Él nos muestra lo que te agrada, Él señala lo que te desagrada para que lo quitemos de nuestro ser. Y así en todo tiempo podamos darte la gloria, porque la gloria es solamente para ti. Henos aquí, Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a escudriñarla y a que sea fiel y verdadera en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Esta semana, después de mucho tiempo, hemos estado viendo noticias con mi esposa y no es porque no nos guste, es porque hemos estado demasiado ocupados. Pero cuando veíamos las noticias, un tema que está sonando muy fuerte por el asunto del dólar, que ustedes conocen cómo está tan fluctuante en nuestro país, veíamos el tema de las inversiones y cómo el sector de la industria se reunió con el gobierno y hablaban de inversiones y que es muy complicado, que es muy difícil, que no saben en qué invertir. Y yo me preguntaba, ¿cuál será la inversión más segura en este tiempo? Y precisamente de eso quiero hablar, no de la parte de inversión económica, vamos a tocar un poquito, pero sí del tema de la inversión más segura. Por eso he titulado la prédica de hoy, La inversión más segura. Tú como creyente necesitas hacer la inversión más segura. Y la inversión más segura es la que perdura, la que trae rédito. Esa es la más segura. Vamos a leer lo que dice, continuando con la primera carta de Pedro. Nos toca el capítulo 4, versículos 7 al 11. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice la palabra del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, como les decía, todos quieren invertir de forma segura, al punto de que el retorno, lo que recibamos, sea sustancioso y de gran beneficio. Esa es la idea de la inversión, ¿no es así? Invertir para recibir un rédito. Si la gente ve que no hay ganancia o que será mínima y se requerirá demasiado trabajo, la gente no quiere invertir. Ahora, ¿por qué pensamos literalmente que debemos pasar toda nuestra vida trabajando e invirtiendo en cosas que tendrán un fin, en cosas que no son eternas? Yo creo que necesitamos encontrar este equilibrio. Debemos saber cómo vivir para la gloria de Dios, porque vamos a entender que la inversión segura no es precisamente lo que hagamos en este mundo o para este mundo, porque este mundo va a terminar. Pedro lo dice claramente, mas todas las cosas se acercan a su fin. Entonces, ¿en qué debemos invertir?
Hoy vamos a conocer 3 actitudes, 3 acciones que debemos tener, que debemos comenzar a marchar en esta línea y nos van a ayudar a invertir en lo que verdaderamente importa, en lo eterno. Así que, hermanos míos, presten atención a esto, porque vamos a entender cómo invertir de manera correcta. Pedro dice claramente, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y nos hace una advertencia, nos dice, sed pues sobrios y velad, pero no cualquier tipo de velar, sino velar ¿en qué? ¿En qué actitud? En oración. Ahora, como seres humanos, lo último en lo que queremos pensar es en el fin de todas las cosas. ¿Y saben por qué tememos pensar en el fin? Porque tememos a lo desconocido. Algo con lo que todos, si es que el Señor no viene antes, nos vamos a enfrentar tarde o temprano, es con el fin de nuestra vida terrenal. Y seamos honestos, ¿a quién le gusta pensar? Sí, seguramente ese día yo voy a estar en el hospital con mucho dolor. A nadie le gusta pensar en eso. Además, todos preferimos evitar. Y yo creo que el anhelo de todos, porque cuando hablamos de esto con algunos hermanos, el anhelo de todos es el mismo. Dormirme y ya no despertar. Es decir, no sufrir. Esa es la muerte que todos anhelaríamos o desearíamos. Pero no está en nuestras manos. Y como no está en nuestras manos, es lo que nos causa incertidumbre y nos causa temor. Entonces preferimos concentrarnos en las cosas tangibles para nosotros, en lo que podemos ver, en lo que podemos tocar, palpar, sentir. Pero la Biblia nos habla de qué es lo que debemos esperar y cómo prepararnos para este tiempo. Debemos conocerlo. Ahora, como desconocemos lo que va a venir, tendemos a invertir mucho tiempo en lo pasajero, en lo que no es eterno. Si tú piensas que toda tu inversión en este mundo es el reflejo de una victoria, de que somos prósperos, de que hemos tenido grandes logros, necesito decirte, estás equivocado. ¿Saben? Trae mucha comodidad y mucha tranquilidad el tener recursos económicos, claro que sí. ¿Quién no quiere tener algo de tranquilidad en la parte económica? Creo que todos. Pero si pensamos que eso es el fin, estamos equivocados. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo al respecto? Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Jesús nos dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Una vez yo hablaba con una persona muy próspera económicamente y su lógica era un tanto extraña. Su lógica era la siguiente. Él decía, mis hijos son pequeños, ahorita no me necesitan. Yo voy a trabajar para tener casas, autos, dinero, cosa de que cuando mis hijos sean grandes estén tranquilos. Y él literalmente hizo eso. Sus hijos crecieron sin él. Y llegó el tiempo en que no lo necesitaron, ni a él ni a su dinero. Entonces, si uno se pone a pensar en lo terrenal, claro, todos tienen el anhelo de dejar seguridad a sus hijos, ¿no? Si yo muriera, quisiera dejar casa, dinero, cosas a mis hijos para que estén tranquilos. Pero si pensamos en la eternidad, en lo que realmente importa, y si tú pudieras escoger solamente una cosa, ¿qué escogerías? ¿Dejarles riquezas o el conocimiento del Dios vivo y verdadero con quien pueden tener la vida eterna? ¿Qué escogerías tú? Necesitamos comenzar a pensar con una mentalidad eterna. No porque nuestra mente sea eterna, porque somos finitos. Debemos comenzar a pensar con una mente eterna porque dice la palabra que tenemos la mente de Cristo.
Entonces, si hemos sido dotados, capacitados con la mente de Cristo, comencemos a pensar en eso. Y comencemos a hacer tesoros en lo eterno. Ahora, a veces pensamos que hacernos tesoros en el cielo es como que el Señor ha preparado nuestra habitación terrenal y hay como una caja fuerte ahí. Y hacemos algo bueno aquí, de repente aparece un lingote de oro en la caja fuerte. Hacemos algo aquí, aparece una piedra preciosa. No se refiere a eso, hermanos. ¿Qué es para ti un tesoro? ¿Qué preferirías tener en el reino de los cielos? ¿Cientos de lingotes de oro ahí apilados? ¿O a tus hijos contigo disfrutando de Cristo Jesús en la eternidad? Esos son los tesoros. Que la gente a quien tú amas esté contigo en la eternidad, donde no tendrás necesidad de nada. ¿Por qué? Porque somos coherederos con Cristo Jesús. Pensemos en eso. Porque si tu tesoro está en la eternidad, tu corazón va a estar en la eternidad. Y cuanto hagas va a ser una inversión eterna en ese sentido. Ahora, muchos hermanos dicen, ok, pastor, entiendo. Pero ¿cómo puedo invertir en las cosas correctas? ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesito hacer? Pedro nos da una pista para iniciar ese trabajo. Porque aquí en el mundo, para invertir, pues requieres dar dinero o dar algún bien y comenzar a generar. Para la parte eterna, también hay algo que hacer y lo vamos a entender. La pista nos da Pedro y nos dice que seamos sobrios. Aquí comenzamos, ¿de acuerdo? Atentos. Que seamos sobrios en y para la oración. Debemos persistir en la oración. Y debemos persistir en la oración pese a los obstáculos que se presenten. Si yo pregunto, ¿qué obstáculos tienen ustedes para la oración? Todos tenemos obstáculos. Tal vez eso explicaría por qué hay ni siquiera el 10% de la gente que está acá los domingos no está presente el miércoles en la oración. Ahí podemos ver los obstáculos que hay en la oración. Y es solamente un día entre semana. Y estamos agradecidos con todos los hermanos que están acá. Y también estamos agradecidos con los hermanos que alguna vez me dijeron, pastor, yo estoy en espíritu en la reunión de oración. Ok, la siguiente, manda tu espíritu y trae tu cuerpo. Y tengamos un tiempo hermoso de oración. Pedro comprendía perfectamente lo que él está hablando. Y lo vamos a entender. El verdadero poder del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Pedro está hablando, es algo interesante. Porque el verdadero poder del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo se manifiesta abiertamente en dos áreas específicas. Lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Lo vemos evidenciado en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles fueron llamados para resolver un tema. ¿Sabes cuáles son estos pilares? Y algo que a mí me da mucho temor, que por algún motivo es el lado flaco de los creyentes. El lado flaco de todos los que son hijos de Dios. Estos dos pilares son el estudio de las Escrituras y la oración. Todos anhelamos el poder del Espíritu Santo. Todos deseamos ver obrar el poder de Dios. Lo anhelamos. Pero ¿cómo podemos ver la obra del Señor si no echamos la leña del fuego, que es la palabra, para que arda en nuestro corazón el fuego del Espíritu? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a avivar ese fuego si no es con el viento de la oración? Esos son los pilares. ¿Qué dijeron los apóstoles? Sí, los padres de la iglesia en ese tiempo. ¿Qué dijeron? No es justo que nosotros dejemos, ¿qué? La oración y la palabra.
por servir a las mesas. No porque servir a las mesas no sea algo importante, sino porque era la labor principal, como es en ese tiempo, es en este tiempo. La lectura de la palabra, la enseñanza de la palabra, vivir la palabra y orar. Saben, hermanos, un creyente espiritualmente adormecido es aquel que no está vigilando, es aquel que no está perseverando en estos dos elementos, en la palabra y en la oración. ¿Y saben qué es lo que pasa con un creyente adormecido? Va a caer fácilmente y se va a desviar por el camino incorrecto. Un creyente que no tiene la palabra del Señor afilada en su vida, fácilmente cae en el engaño. Fácilmente. Y es triste y asombra cuán fácilmente caemos presa del enemigo. ¿Por qué Pedro está hablando de esto? ¿Por qué Pedro hace hincapié en que velemos en la oración? Porque Pedro pasó un momento que marcó su vida. ¿Saben cuál es? Marcos 14, 37 al 40. Lo que Pedro está pidiendo no es algo que le vino en ese momento a la mente. Es algo que el Señor Jesús imprimió en su corazón por el resto de su vida. Marcos 14, 37 al 40 nos dice, vino luego y los halló durmiendo. ¿De qué momento estamos hablando? El huerto de Getsemaní. Jesús habló con los discípulos, los del entorno cercano. ¿Y qué les dijo? Velad y orad, ¿no es así? Y se apartó a orar y cuando volvió, dice acá, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, no le está hablando a todos, específicamente a Pedro le dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Wow, esto es fuerte. Porque el Señor nos pide que velemos y oremos. Pedro conocía perfectamente esto. Por eso él seguramente cuando escribió esto lo hacía con este episodio en la mente. Ahora, si tenemos un conocimiento claro y correcto de Dios, hermanos míos, vamos a conocer su voluntad y vamos a conocer qué y quién es Él para nosotros. Nosotros debemos entender el Evangelio, debemos entender a Dios desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista humano. Por eso el Señor se ha encargado de dejar detalladamente en su palabra cómo quiere que lo adoremos. ¿Qué pide de nosotros? ¿Qué demanda de su pueblo? Vimos el anterior domingo. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos santos. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos ser santos? Él mismo responde, porque yo soy santo, dice el Señor. Conozcamos a Dios. ¿Queremos conocer a Dios? Yo sé que lo he repetido hasta el cansancio y lo voy a seguir haciendo. ¿Tú quieres conocer a Dios? La única manera de conocerlo es a través de su imagen, que es Jesucristo. ¿Y cómo podemos conocer a Jesucristo? A través de su palabra, dejada e inspirada por el Espíritu Santo. Necesitamos conocer las Escrituras. Porque solo así, hermanos míos, vamos a poder entender y llevar a la práctica estas tres actitudes que ahora les voy a comentar, que Pedro nos enseña para una correcta inversión en el reino de los cielos. Ya tenemos la base: velar, orar, conocer la palabra, conocer a nuestro Dios. Ahora, ojo, primera actitud sencilla: tener amor ferviente. Y vamos a entender qué quiere decir esto del amor ferviente. Porque Pedro dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Hay un porqué para eso. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto, hermanos míos, este amor no es un amor cualquiera. Es
un amor perfecto, no es un amor humano. Porque el amor humano mide. Es decir, el amor humano dice, yo amo hasta aquí porque si no recibo lo mismo, ahí se queda todo esto. Mide. No va a dar más de lo que recibe. En cambio, el amor de Dios se entrega por completo, sin medida. Y ese amor únicamente puede provenir del Espíritu Santo. Y lo dice Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el Señor derramó de su amor, que es su atributo, para que tú puedas amar con el amor de Dios. Y este amor es un amor no fingido. Es un amor constante. Es un amor intenso. Y es un amor con el cual tú fuiste capacitado a amar a quienes Dios ama. Yo te pongo algo claro. Algo lo cual jamás vamos a poder evitar en la iglesia, aquí en el reino, aquí en el mundo. Obviamente se va a perder cuando estemos en el reino de los cielos. Es la fricción entre creyentes. ¿O me vas a decir que te llevas bien con todos? No. Hay hermanos con los que preferimos sentarnos, esperamos que él se sienta y nos vamos a la otra punta. O preferimos no hablar. O preferimos incluso hasta no saludarlo. Pero sabes, es tu hermano en Cristo. El Señor pagó el mismo precio por ti que por él. Él te ama de la misma manera a ti que lo ama a él. ¿Cómo entonces tú puedes amar a alguien que no te cae? Fácil. Amas con el amor del Señor. No con tu amor, porque tu amor es egoísta. Tu amor no lo va a hacer. Solamente Dios puede capacitarte para amar al hermano que el Señor ha escogido que sea tu lija en este mundo. Y vas a entender el precio que pagó el Señor por él. Y lo vas a apreciar con el amor que Dios tiene por él. Y esto es hermoso. Porque el resultado es impresionante. Este es el resultado que cubre multitud de pecados. Ahora, hermanos, quiero hacer hincapié en esto porque debemos entenderlo de manera correcta, de manera cabal y de manera bíblica. Porque alguna vez he escuchado que alguien decía, aquí dice clarito, cubre multitud de pecados. Entonces, ¿qué hay que hacernos? Hay que cubrirnos los ojos y hacernos a la vista gorda del pecado del hermano. No, para nada. Pedro no está hablando de pasar por alto el pecado de los hermanos, menos de esconderlos. Porque muchas veces hemos escondido el pecado e incluso socapado el pecado de personas a las cuales queríamos. Pero el Señor no está hablando de eso. El amor que proviene de Dios, ¿saben qué es lo que hace en realidad? Pone en evidencia el pecado, porque está buscando la limpieza y la santidad del hermano. ¿Sabes qué quebranta la relación con Dios? El pecado. Entonces, si somos hijos de Dios y tenemos hermanos en Cristo, ¿qué es lo que queremos? Que ellos tengan la misma comunión que nosotros con el Señor. Y si esa comunión está quebrantada por el pecado, ¿qué debemos hacer? Acudir al hermano y señalar su pecado. Pero hay dos actitudes para esto. Y justo hablábamos al inicio de la reunión, que a veces podemos pretender creernos ser más que el hermano pecador. ¿Por qué? Porque pensamos que no hay pecado en nosotros. Y menospreciamos. Esa es la actitud incorrecta. La actitud correcta es la de un pecador redimido buscando a su hermano pecador. Esa es la actitud correcta. Por eso el Señor decía a través de su palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Acudir al hermano con sencillez y con amor, con el objeto de restaurar su relación con el Señor. Por eso el Señor hizo hincapié en Mateo capítulo 18 de cómo hacer esto, de cómo nos mostró la manera correcta de aplicar la disciplina dentro de la iglesia.
Porque Mateo 18 dice claramente que debemos exhortar primero de manera privada a nuestro hermano. Acudir al hermano y hacerlo en privado, exhortarlo. Y si esa exhortación surte efecto, el resultado inmediato es que el hermano se va a apartar del pecado. Y ahí ha sido efectiva la exhortación. El paso siguiente es restaurar al hermano. Ahora, obviamente, si el hermano no reacciona positivamente a la enseñanza de la palabra del Señor, pues el paso siguiente es la reprensión entre varias personas. Y solamente si continúa el pecado, se comunica a la iglesia. Y dice el Señor de manera clara, con el tal, ni te juntes. Y es fuerte. Está hablando de romper la comunión, no solamente con el Señor, sino entre hermanos. ¿Hasta qué punto puede endurarse un corazón para llegar a separar, hermano? Oremos porque esto no sea cotidiano en la iglesia. Pero también debemos velar por la unidad del cuerpo y por la santidad de su pueblo. El objetivo es siempre la restauración del hermano. Ese es el objetivo, restaurar al hermano a su relación con Cristo. Esa es la manera correcta de cubrir multitud de pecados. Una vez que restauramos al hermano, pues los demás no tienen por qué saber el pecado que cometió. ¿O alguna vez ustedes escucharon decir, ok, les cuento que la anterior semana tuve una consejería con tal hermano y cometió este pecado, pero tranquilos, y ya se ha arrepentido? Sería absurdo, ¿no es así? No tendría sentido. Si en el tiempo de consejería el hermano, la hermana ha entendido la palabra del Señor y se ha arrepentido, ya está, fueron cubiertos los pecados. Fue restaurado el hermano. La comunión está una vez más ahí viva y eficaz. ¿Saben cuál es el asunto, hermanos? Tener el valor para confrontar el pecado. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Valor y sabiduría para enfrentar el pecado. Porque tristemente, un pecador que es asiduo va a hacer lo que esté a su alcance para negar y evitar ser puesto en evidencia, en privado o en público. Así que debemos orar por corazones dispuestos a recibir la reprensión y centrar su vida en la palabra del Señor. Este es el primer paso, la primera actitud para sembrar y para invertir en tesoros en el reino de los cielos. Escucha bien lo que dice Santiago 5:20. Santiago 5:20 habla de exactamente el mismo tema que Pedro. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Entienden de lo que está hablando también Santiago? Es exactamente lo mismo. Entonces, la primera actitud que tú necesitas tener es este amor ferviente por tu hermano. Y este amor ferviente te debe impulsar a exhortarlo con amor y con humildad cuando veas que haya pecado en su vida. Porque tu anhelo debe ser restaurar su relación con el Señor. La segunda actitud que tú necesitas tener es una a mí me llamó mucho la atención, es muy interesante. Es ser hospedador del hermano. Porque Pedro dice, hospedaos los unos a los otros, pero hay una condición, sin murmuraciones. El mandamiento tiene que ver con hospitalidad a los demás. Y el principio es simple. Todo aquel que ha abierto el corazón a Cristo puede tener y debe tener la capacidad de abrir las puertas a los hermanos. Y no tiene lugar pensamientos tales como, yo lo he escuchado, de gente creyente, incluso de líderes en la iglesia, que dicen, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no me llevo con los hermanos. Eso no es correcto. La manera en la cual se manifiesta el amor de Dios en nuestra vida es cómo amamos a nuestros hermanos. Esa es la evidencia clara de la obra de Dios en nuestra vida. Ahora, Pedro nos dice que la hospitalidad debe practicarse sin murmuraciones.
Es decir, sin refunfuñar. Me vino una imagen a la mente cuando leí esta parte. Escuchan el timbre, corren la persiana o la cortina y ven, ay no, este hermanito otra vez, qué macana, y bajan, no, otra vez siempre viene, abre la puerta. Hermano, pasa. Eso es murmurar. Y el Señor nos dice que no murmuremos, que tengamos un amor sin fingimiento. Debemos estar dispuestos a hospedar a nuestro hermano. Obviamente, debemos estar atentos a ciertas ocasiones donde algunas personas pretenden abusar de nuestra hospitalidad, porque debe ser recíproco. Aquel que es hospedado en agradecimiento y en retribución, pues también manifestará el amor del Señor y no se aprovechará de este amor. Si llega un momento en el cual esto no es recíproco, tú estás libre del compromiso. Pero no lo hagamos con murmuración. Amén. La tercera actitud. Y esta me encanta. Y voy a hacer mucho hincapié en esta hoy a todos ustedes. La tercera actitud, el servicio en la iglesia. Nuevamente voy a leer los versículos 10 y 11. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. No me voy a cansar de decirlo. Todo creyente ha sido capacitado por lo menos con un don del Espíritu Santo. Lo dice Romanos capítulo 12, capítulo 15, 1 Corintios capítulo 12. Podemos seguir. Si tú has nacido de nuevo, has recibido por lo menos un don del Espíritu Santo. Y es nuestro Señor que, como una muestra, una manifestación de su gracia y de su amor, también entrega a la misma iglesia hombres dotados para capacitar el cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Claramente vemos Efesios capítulo 4, versículos 7 al 14, que habla de esto. Hombres dotados que el Señor da en amor a la iglesia para sobreedificarla. Ahora la pregunta es clave aquí. ¿Conoces cuál es tu don del Espíritu Santo? Y quiero ser honesto en esto. Una vez hablé con alguien y le pregunté, ¿cuál es tu don? Yo tengo un don para hablar por teléfono. Ese no es un don, hermanos míos. Ese no es un don. Estamos hablando de dones que el Espíritu Santo da, que están listados en la palabra. Por ejemplo, pastor, maestro, exhortación, evangelista, misericordia, fe, servicio, ayuda, administración, repartir. Son dones que van a consolidar la iglesia de Cristo. Si tú piensas que el Señor da solamente dones a los líderes de la iglesia, estás equivocado. Tú tienes un don que el Señor te ha dado. Necesitas conocerlo. El año pasado tuvimos un taller de dones donde hablamos con detalle cada uno de ellos. Los hermanos confirmaron su don. Creo que es prudente volver a hacer para las personas nuevas en la iglesia y para que sepan cómo ministrar con su don, cómo servir con este don en la iglesia. Ahora, la segunda pregunta. Si tú ya conoces el don que tienes, ¿lo estás poniendo al servicio de la iglesia? ¿Lo estás haciendo? ¿O es como que en Mateo 25, en la parábola de los talentos, has recibido el don del Espíritu Santo y lo has enterrado por temor? Porque evidentemente el Señor nos dice que tengamos cuidado, que hagamos las cosas decentemente y en orden,
que nos capacitemos, pero debemos poner en servicio nuestro don. No te olvides que es el Espíritu Santo el que reparte los dones a cada creyente como Él quiere. Y este es un regalo de su gracia. Y acuérdate de esto. El don que te da no es para que tú brilles. No es para que digas, a ver. Algunos piensan así. ¿Sabes? He escuchado esto y lo primero que me vino a la mente es, tal vez han visto la película de Harry Potter. Cuando alguien entra a una de las escuelas, le ponen un sombrerito que habla, ¿no? Es como que alguien está pensando que le van a poner el sombrero y él está diciendo, quiero ser pastor. Y dice, eres pastor. Y el que dice, quiero ser pastor, dicen, administrador. No es así, hermanos. El Señor, en su gracia y en su misericordia, te ha otorgado un don para su gloria y para edificación de su iglesia. Y si tú no estás sirviendo con tu don en la iglesia donde el Señor te ha plantado, lo que has hecho ha sido enterrar ese don y poner en evidencia tu pecado. Hermanos, esto es serio y es hermoso. Yo quiero animarte. ¿Sabes? A veces no queremos poner nuestro don en ejercicio por temor. Y a mí me alegra que tengas temor. ¿Sabes por qué? Porque si tu temor es, ojo, si tú piensas, dices, no es que por ahí meto la pata y hago mal, no te preocupes. El Señor te capacitará y vas a hacer las cosas conforme a su voluntad. Por eso también hay un liderazgo que debe guiarte y enseñarte y darte las herramientas y mostrarte cómo el Señor quiere que lo glorifiques. Yo te animo a que tú pongas tu don al servicio de la iglesia y lo hagas ahora, lo hagas desde este momento. Porque el objetivo de los dones es capacitar al creyente para el servicio en la iglesia. Por eso Pedro dice que los dones deben ser puestos al servicio de la iglesia, ministrando a otros con este don. Debes hacerlo. Y a mí lo que me encanta es esto. Dice que los dones son diversos. Por eso hablo de la multiforme gracia de Dios. Es como si literalmente Pedro dijera el multicolor de la gracia de Dios. ¿Sabes qué es esto del multicolor? Por alguna extraña razón, los varones vemos como que en el sistema antiguo, 16 bits, o sea, una cantidad limitada de colores. Para mí el rojo es rojo. O debe tener hasta 2 variaciones. Rojo fuerte, rojo más bajito. Listo. Mi esposa me dice, pásame ese color chachapoya. O pásame ese color durazno. Para mí durazno es una fruta, pero lleva un color. Entonces, cuando uno ya investiga un poco, la gama de colores es tan amplia y tiene nombres tan extraños que yo no sabía que existían. Por eso la palabra es interesante, multicolor. Dios te ha dado a ti un ministerio a través del don. Y quiero que sepas esto. Nadie más que tú puede cumplir tu ministerio. En esta iglesia pueden haber 30 hermanos que tengan el don de maestro. Ninguno va a ser igual. Todos cumplirán en un lugar específico. Tendremos maestros para varones, tendremos maestros para mujeres, tendremos maestros para niños, para jóvenes, para adultos mayores, qué sé yo. Doctrina fundamental, doctrina general, pero habrá un hermano que encuentre su lugar con su don multicolor y servirá al Señor para su gloria. Y el Señor, a través de Pedro, y me llama mucho la atención que da 2 ejemplos de cómo ministrar en la iglesia. Es como que Pedro resume en 2 los tipos de ministerio o de dones en la iglesia. El primer ministerio de la palabra. Y está dirigido a la enseñanza en la iglesia.
Y Pedro es muy capo en poner un candado claro a este don. Porque dice y enseña que el don de palabra, el ministerio de palabra, de la enseñanza en la iglesia, debe sujetarse total y exclusivamente a la palabra de Dios. Así que si alguien quiere enseñar algo que no es en las Escrituras, ni siquiera prestemos oído a eso. Por eso, Pedro recalca, si alguno habla, ¿qué dice? Hable conforme a las palabras de Dios. ¿Te das cuenta? Pedro dice que debes conocer la palabra de Dios para enseñarla. Su labor es decir a los que se han reunido en la iglesia la palabra de Dios y no opiniones personales, no experiencias personales. Pueden servir para cierta ilustración, pero no como sustento. La palabra es el único sustento. Solo de esta manera, ya seas pastor, ya seas maestro o ya seas evangelista, vas a ejercitar correctamente el don que te dio el Espíritu Santo. Algo que a mí me asombra y también me preocupa en sobremanera es que muchos desean y ponen su esfuerzo en pararse atrás de un púlpito para ser vistos de los demás. Pero no tienen la misma intención de prepararse, de escudriñar las Escrituras. Incluso una vez escuché, y suena muy bíblico, pero quiero que entiendan esto. Alguna vez escuché a alguien que dijo, a mí el Espíritu Santo me va a revelar lo que tenga que predicar ese momento. Suena muy espiritual, ¿no es así? Pero si conociéramos las Escrituras, nos daríamos cuenta que el Señor ya ha revelado lo que debemos predicar. ¿Sabes dónde está? En la palabra, en este libro, en este conjunto de libros. Ya ha sido revelado. No hay nada nuevo que haya que añadir a esto. Es más, si alguien quiere añadir, ¿qué dice la palabra? Que todas las maldiciones de este libro caerán sobre él. Parafraseando un poco Apocalipsis. No hay más, hermanos. Volvemos a lo mismo. Quien desea pararse delante de un púlpito y predicar la palabra de Dios, ¿qué debe conocer? Pues la palabra de Dios. No hay vuelta atrás. El Espíritu ya ha revelado lo que tiene que decirnos. Debemos conocerla y predicar esto. Ahora es obvio que muchos no quieren tener la disciplina, la dedicación, la entrega a escudriñar, a inquirir y a enseñar la palabra. Porque quiero ser honesto con ustedes. Alguien ve predicando acá desde el púlpito, pero no sabe todo lo que ha tenido que pasar en las manos del alfarero para que el Señor lo use como una herramienta, como un vaso de justicia. A veces anhelamos lo que vemos. Vemos los resultados, pero no los sacrificios. Y un ministerio de predicación, de enseñanza de la palabra, sin un sacrificio personal, por amor y entrega a Dios, no es efectivo. Porque, hermanos, la palabra debe ser sustentada con el testimonio. Por eso es que el Señor en los requisitos dice, si alguien anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario, es imprescindible, no hay lugar a dudas, no puede reemplazar, debe cumplir estos requisitos. Y da varios requisitos. No es negociable. No es negociable. Y si tú en un momento piensas, no, es que es imposible, estás equivocado. El Señor ya ha dado los dones a ustedes. La cosa es que ustedes abran su corazón y se preparen para ponerlos al servicio de la iglesia. Porque la verdadera palabra de Dios necesita ser predicada.
necesita. Hoy más que nunca la palabra se está perdiendo de los púlpitos. Hoy más que nunca se está tergiversando esto. Porque se cree que el culto de la iglesia es llegar, tener un conciertazo con pantallas, con luces, con humo, con tremendos artistas, elevar al máximo las emociones, y cuando toca el tiempo de la palabra, 15 o 20 minutitos, pero cosas que les guste oír a la gente, que eres un campeón, que el Señor quiere que seas multimillonario, que esta es tu mejor vida. Lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir hoy. Mi tarea como predicador, mi tarea como pastor y de todo pastor es incomodarlos. No es hacerlos sentir felices, es incomodarlos. Es mostrarles con la lámpara de la palabra que el pecado está en nuestra vida y que ese pecado nos aleja del Señor y que debe ser quitado de nosotros. Que el Señor demanda que seamos santos porque Él es santo. A mí no me interesa decirte que esa es tu mejor vida. A mí no me interesa decirte que vas a ser próspero. A mí me interesa que rindas tu corazón al Señor para que pases la eternidad con Él. Eso es lo que debe importarnos, hermanos míos. ¿Y sabes cómo se logra eso? Solamente hay una manera. Por eso Pablo dijo, predica la palabra, a tiempo y a destiempo. No hay otra manera. Yo sé que a muchos les puede incomodar esto. Justo hoy día escuchábamos a Paul Washer. Y él era mucho más incisivo en esto. Y a mí me hizo reír lo que dijo porque es algo muy parecido a lo que les dije ahora. Él decía, a mí me invitan a predicar. ¿Saben cuál es mi trabajo? Arruinarles la fiesta. Eso es lo que él decía. Dice, yo tengo que arruinarles la fiesta. Decirles que están malgastando su vida en este mundo. Y debo llevarlos a los pies de Cristo. Exactamente lo mismo. Necesitamos hacer eso. Ya no más palabra diluida. Ya no más emocionalismo. Porque las emociones, hermanos, fueron creadas por Dios para glorificarlo a Él. Pero cuando las mal utilizamos, la gente piensa que ha sido edificada. ¿Saben en qué se nota esto? Alguien va a un lugar donde el espectáculo es lo primero. Entra, grita, canta, baila, se tira al piso, llora, saca al máximo sus emociones, escucha un poquito de un mensaje motivacional, sale de ese lugar y su vida es igual o peor que cualquier pecador mundano de este mundo. Es cierto. En cambio, si la palabra es predicada, si el Espíritu Santo con poder se manifiesta y se mueve en el corazón de nosotros y nos redarguye, pasa el milagro del avivamiento. Hermanos, el avivamiento no es una manifestación de cientos de personas alabando a Dios. No, el avivamiento comienza con un solo corazón rendido al Señor. Esa es la llama del verdadero avivamiento. Un corazón contrito y humillado que reconoce que apartado de Dios nada puede hacer. Y entiende que su pecado lo aleja de Dios y que sin Cristo está perdido. Y necesita correr a los pies del Señor y arrepentirse y vivir lo que el Señor demanda en su palabra. Eso es lo que necesitamos. Y esa vida cambiará.
no de afuera hacia adentro, porque el Señor comenzará a obrar en su corazón, tomará su corazón de carne, lo tirará a la basura y pondrá un corazón nuevo en él, un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que se alinee a la voluntad de Dios, le dará la mente de Cristo para que piense en lo que viene, no en este mundo, y glorificará a Dios con su vida. Y vivirá en el poder del Espíritu Santo. ¿Tú quieres ver el poder del Espíritu Santo? Busca personas rendidas al Señor y verás cómo se manifiesta el Señor en su día a día, en su cotidiano vivir. Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo. No es algo de 1, 2, 4, 5 minutos o 1 hora. Es una vida constante de agradar y glorificar a Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y Pedro continúa y dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios y da el segundo ministerio, el servicio en la iglesia. Sin importar cuál sea, este debe ser realizado en el poder de Dios. ¿Sabes qué quiere decir un ministerio en el poder de Dios? El contexto de la Escritura es muy clara. Quiere decir que cualquier servicio que tú hagas debe ser hecho por la guía y poder del Señor. Esa es la única manera efectiva. ¿Sabes por qué? Porque apartados de Él nada podemos hacer. Juan 15:15. Todo lo que hagamos en nuestra fuerza, todo lo que hagamos en nuestra carne, no va a perdurar. Por eso es que la iglesia necesita creyentes humildes para el servicio. ¿Y sabes qué? La idea falsa de este mundo de humildad es alguien que no tiene conocimiento, no tiene recursos y es alguien pobrecito. No, hermanos, eso no es humildad. Porque puede haber gente que no tenga recursos, que no tenga conocimiento, pero es tremendamente orgulloso. La otra vez escuchábamos un ejemplo a mí me llamó mucho la atención este ejemplo. Un papá que le llamaba la atención a su hijo, de 3 añitos. Le decía, siéntate. Y nada, siéntate. Pues lo disciplinó, dijo, siéntate. Y el niño se sentó y le dijo, estoy sentado en mi cuerpo, pero estoy parado en mi corazón. A veces somos así nosotros. La humildad no es algo externo. La humildad es un corazón rendido a Cristo. La humildad es un corazón que acepta con agrado la voluntad de Dios. La humildad es lo que nos capacita para entender nuestra verdadera situación y nuestra necesidad de Jesucristo. Por eso es que la iglesia necesita creyentes humildes para el servicio. Porque son los humildes quienes van a poder reconocer que su labor no será efectiva si el Señor no trabaja en ellos. Si el Señor no obra en ellos, si el Señor no obra a través de ellos. Es solamente de esa manera. Hermanos, ¿han escuchado la palabra de Dios junto conmigo? Y puedo concluir con lo siguiente. El tiempo ha llegado. Es tiempo de servir a nuestro Dios en retribución por todo cuanto Él nos ha dado. Es tiempo de servir al Señor en retribución por todo cuanto Él ha hecho. Lo único que podemos hacer es devolverle lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ya nos ha dado. Alabemos y adoremos al Señor con nuestro servicio. Hazlo con tu don, cualquiera sea que el Señor te ha dado y te ha capacitado. Ponlo al servicio de la iglesia con humildad, en humildad, reconociendo que el poder de Dios se manifiesta cuando te entregas por completo a su voluntad. No te quedes pasivo viendo cómo los demás ponen su don al servicio de la iglesia y tú no. No entierres tu don. Comienza a ponerlo en funcionamiento.
¿Sabes? Estas 3 actitudes, ¿recuerdas cuáles son? Amor ferviente con tus hermanos, ser hospedador sin refunfuñar, servir en la iglesia, ya sea en la enseñanza de la palabra o en el servicio como tal. Estas 3 actitudes no son opcionales o a elección. Sí, tú puedes decir, ok, muy bien, escuché la palabra, esto del servicio está medio complicado, esto de hospedador, prefiero no, ya, voy a hacerlo primero. No hay una condición. Son los 3 elementos que tú debes poner en tu vida. El Señor te va a capacitar para que esto sea una realidad. Porque son un mandato para ti. Es un mandato mostrando la manera correcta de invertir en el reino de Dios. Si tú amas con fervor a tu hermano, lo vas a apartar del pecado. Si tú hospedas a tu hermano, el Señor dijo que muchas veces hospedamos ángeles sin saberlo. Y lo que hagamos a nuestros hermanos, se lo hacemos al Señor. Si tú sirves en la iglesia, vas a glorificar al Señor y vas a también edificar junto con el Señor. Yo te animo a que pongas estas 3 actitudes al servicio del Señor. ¿Y sabes cuál es el resultado? Tu vida glorificará a Dios. Porque ese es el objeto de todo ministerio, glorificar a Dios. Así concluye esta porción el apóstol Pedro. Glorificar a Dios. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a orar porque en verdad mi anhelo es que esto sea una realidad en la vida de ustedes. Si la palabra ha llegado a tu corazón en esta mañana, yo quiero pedirte que cierres tus ojos, no porque, no sé, para que no te distraigas, ¿sabes? Es un tiempo especial entre el Señor y tú. Cierra tus ojos, pon tus manos en alto. Dile, Señor, heme aquí. Me rindo a ti. Necesito un corazón humilde delante de tu presencia. Yo quiero pedirte, Padre, que me ayudes a tener amor ferviente por mis hermanos. No mi amor, porque mi amor es caído. Necesito tu amor perfecto y eterno. Ayúdame a hospedar con este mismo amor a mis hermanos. Y que cuando lo necesite también pueda ser hospedado. Que cuando yo caiga en pecado también hay hermanos dispuestos a tener ese amor ferviente por mí y llevarme nuevamente a tu redil, a tu camino, a tus pies. Pero también, Señor, te pido que me ayudes. Por favor, ayúdame a poner mi don al servicio de tu iglesia. Quiero retribuirte, Señor, todo lo que has hecho y me has dado. Y quiero hacerlo sirviéndote en humildad con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, es tiempo de servir al Señor. Que Dios los bendiga.